Gracias, Pai. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de implementación de circuitos secuenciales. ¿Ya? Vamos a ver una metodología sistemática para poder diseñar un circuito secuencial a partir de un diagrama de estados, ¿sí? Que dijimos que era la herramienta como más formal para poder definir el comportamiento de un diagrama de estados, o sea, de un circuito secuencial. Cambiando de tema un poco, ¿quiénes saben que hoy día Chile juega fútbol? ¿Quién lo va a ver? ¿Y quiénes creen que Chile va a ganar? Hay un optimista. Un iluso. Pero ya da la selección. Ya, muy bien. Un poco va a ser que tengamos por Chile en algo que no identifique. Bueno, en la clase pasada creo vimos los diagramas de estado. Si recuerdan bien, ¿quién me puede decir qué son las pelotitas que hay acá? Los estados. Estos son los estados. A, B y C. Ya perdimos a uno. ¿Está durmiendo? Sebastián, ¿qué son las flechitas acá? Transiciones. Ya, muy bien, transiciones entre estados. Omar, ¿y qué son estos números con símbolos que aparecen? El número era que leía lo que dice la tabla. Y lo otro era la respuesta. Una era la variable que yo tenía en la tabla y la otra era el resultado de aplicarle Ya. la fórmula lógica. ¿Hay alguna respuesta más precisa? Input y output. Claro, las entradas y las salidas que están asociadas con esta transición. ¿Ya? Primero están las entradas, la salida. Cuando hay un asterisco o una X quiere decir que esa entrada puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que si estoy en C y llega una entrada 0, 0, voy a pasar a A con una salida 0. ¿Sí? Ya. Eso es la salida actual o la salida en respuesta a la entrada. Es la salida que se va a dar durante el siguiente periodo de tiempo. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es, a partir de esto, ver cómo construir un circuito, ya una metodología sistemática y general. Los circuitos combinacionales usan, perdón, los circuitos secuenciales usan elementos combinacionales, o sea, por ejemplo, con puertas y otros elementos que vamos a ver después. Y también usan elementos de memoria, como por ejemplo el flip-flop data, que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cómo era el flip-flop data? Omar. Tenía una entrada, usaba un reloj y guardaba el estado anterior al ciclo del reloj que entraba la entrada. Entonces, si la entrada de sub 0 mostraba 1, la salida del flip-flop va a mostrar 1 en el tiempo de sub 1. El siguiente. Exacto. Cada vez que hay dicho de otra forma, o sea, lo que dijo Omar fue que la salida Q tiene el valor que tenía la entrada del instante de tiempo anterior, ¿sí? Y el reloj va coordinando cuáles son los instantes de tiempo. Recuerden que nosotros estamos usando en general los pulsos de bajada para hacer los cambios entre un instante de tiempo y otro. A veces se pueden usar los de subida, etc. Otra forma de decirlo es que
cada vez que hay impulso de bajada en el reloj, el valor que está en D se copia y queda permanece igual hasta el próximo impulso de bajada. Entonces, ¿cómo combinamos todos esos elementos para hacer un circuito que tenga este comportamiento? Así. Esta es una forma general de hacerlo. Entonces, si se fijan acá, hay un circuito, que es un circuito secuencial, que es este grande, ¿ya? Cuya interfaz son las entradas, las salidas y el reloj. ¿Sí? No sé muy bien cuál es. Bueno, el estado de nuestro diagrama de estado es almacenado en los registros. ¿Ya? El estado actual. ¿Sí? Recordemos que estamos tratando de hacer un circuito que tenga este comportamiento. Por lo tanto, necesitamos en cada instante de tiempo saber en qué estado estamos. Para eso sirven los registros. Los registros van guardando en cada instante de tiempo en qué estado estamos ahora. Por lo tanto, la salida de los registros, que es Q, que tiene n bits, y es una de las entradas de este circuito combinacional que hay acá, codifica el estado actual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya. Después, D, que es una de las salidas de este circuito combinacional que hay acá arriba, tiene n bits también, y entra a nuestro registro en las entradas D, codifica el estado siguiente. Por otro lado, el circuito combinacional que está acá arriba, que recibe como entradas las entradas del circuito secuencial, el Q, que es el estado actual, y arroja como salida las salidas del circuito secuencial y el estado siguiente, lo que va a hacer es calcular precisamente el estado siguiente y la salida en función del estado actual y de las entradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cata? ¿Qué significa que este circuito sea combinacional? No llegué tarde, pero me imagino que combina... Pero si eso lo hemos visto en varias clases. Ah, ya, entonces no sé, pero me imagino que combina lo que las entradas y el estado en el que está, como con esa información de supercolor. Ya, más o menos. O sea, no. Pon atención ahora para que caché. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio. ¿Qué significa que este circuito de arriba sea combinacional? No tiene memoria. No tiene memoria, muy bien. Dicho en otras palabras. Que... no sé. Su salida depende de los estados, o sea, de la entrada en el instante de tiempo. Exacto. De hecho, no tiene ningún sincronismo. Las salidas van siguiendo instantáneamente los cambios de su entrada. ¿Ya? ¿Y cómo, Rahim? Un segundo. ¿Con qué elementos se puede construir un circuito combinacional de los que hemos visto? Puertas lógicas. ¿Hemos visto algo más? No. Así. Teóricamente se considera instantáneo, porque igual hemos visto que siempre hay un Sí, desafío sí, que sí, se sí. consigue, y este mismo dijo que para los diagramas de estado se consideraba siempre el estado anterior porque no alcanzaban a registrarse de ese. Exacto. Pero en teoría se considera. Depende del nivel de detalle de la teoría, pero lo que dice esto es correcto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Nabor. Nada. Nabor, lo que dice Nabor es cierto. Yo dije que las salidas siguen instantáneamente a las entradas, pero en verdad hay un desfase de tiempo que va a depender de cuántos niveles, digamos, de compuertas lógicas hayan, porque cada compuerta lógica tiene un cierto retardo entre su entrada y su salida. ¿Te quedó claro lo que es un circuito combinacional? ¿Lo puedes resumir ahora? Es un circuito que no tiene memoria, por lo
tanto utiliza ¿Ah? que utiliza el registro. Ya, no tiene memoria y por lo tanto las salidas de este circuito son función solamente de las entradas en ese instante de tiempo, no en instantes anteriores. ¿Ya? Entonces, si queremos tener una visión como más desde arriba, en este circuito, la pega de guardar la información de antes la hace el registro, ¿cierto? Y la pega lógica de hacer cálculos y lo que sea, la hace esta parte de acá, ¿sí? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cómo diseñamos cada uno de estos por dentro? ¿Sí? Entonces, si tenemos por ejemplo esta máquina de estado, queremos saber qué poner en el registro y qué poner en el circuito combinacional. Lo primero que vamos a hacer es tomar los estados del diagrama y asignarle a cada uno de ellos un número binario distinto. O sea, vamos a codificar los estados en un código binario BCD, o sea, Binary Code Decimal. ¿Ya? Y como hay 3 estados en este caso, vamos a necesitar el supremo del logaritmo en base 2 de 3 flip-flop. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque nosotros con n bits, o sea, de partida cada flip-flop data puede almacenar un bit, ¿cierto? Con n flip-flop data podemos almacenar ¿cuántos bits? 2 elevado a n. Por lo tanto, si tenemos que almacenar n o m, mejor dicho, estados, a lo más vamos a necesitar logaritmo en base 2 de m flip-flop para... Perdón, vamos a necesitar a lo menos logaritmo en base 2 de m flip-flop para representar esa cantidad de estados. ¿Se entiende? Entonces es como para poder llegar a ese número, al número de estados en binario, ¿cierto? Exacto, sí. De nuevo, si tengo n flip-flop data, puedo representar 2 a la n. Aplicando logaritmo en base 2 a ambos lados, voy a llegar a que si tengo m estados que representar, voy a necesitar a lo menos logaritmo en base 2 de m flip-flop para representar. ¿Sí? Ya. Por eso está este supremo, o sea, si calza justo va a ser ese número, pero si no, tengo que reaccionar hacia arriba. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto sería ese número? 2. Entonces con 2 bits puedo representar números de 0 a 2 si quiero, para poder tener codificados esos 3 estados. Entonces este es un ejemplo de codificación. A la A le pongo 0, 0, al B 0, 1 y al C 1, 0. Entonces, ¿te gusta ahí la codificación de la misma? O sea, si yo quiero ponerle 1, 1 al C, de la misma. ¿Qué crees tú? No sé, es que el auxiliar hicimos una computación y él dijo, pongámosle 1, 1 al C y como que funciona. Ya. Sí, sí, un cero, Yo creo que da lo mismo mientras se codifica en todo, lo que queremos es representarlo. ¿Por qué crees que da lo mismo? Porque la codificación de los estados es para decirnos para dónde vamos, ¿no? No tienen influencia como en la entrada y salida reales. Solamente queremos saber de qué estado venimos y a qué estado vamos, para saber cómo vamos a comportar las entradas reales y las salidas reales. Entonces da lo mismo cómo codifiquemos en eso mientras tengamos una tabla de datos exhaustiva que nos diga para dónde ir desde qué estado. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Muy bien, Claudio. De hecho, bueno, lo que dice aquí a continuación es que el estado no forma parte de la interfaz del circuito, que fue exactamente lo que dijo Claudio. O sea, el estado no influye para nada en las entradas ni en las salidas, que es lo que nos interesa, es lo que está determinado por este diagrama de estado, ¿cierto? Por lo tanto, el nombre que yo le ponga al estado no va a influir en nada en el comportamiento del circuito, visto desde fuera. ¿Ya? Y por lo tanto da lo mismo la codificación que yo use. Puedo usar cualquier permutación de esta, o por ejemplo podría no usar el 0,0 y usar en vez el 1,1.
acá queda claro eso. La codificación del estado solamente da vuelta aquí internamente dentro del circuito, ¿sí? Y no sale hacia afuera. Obviamente que distintas codificaciones van a redundar en distintos circuitos combinacionales, pero yo con distintas codificaciones puedo lograr el mismo comportamiento del circuito secuencial, ¿sí? Ya. A continuación, una vez que ya codificamos el estado, ¿qué creen ustedes que hay que hacer? O sea, ¿qué dijimos que o sea, con esto en el fondo ya tenemos definido más o menos qué es lo que va a ser la parte de memoria, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuántos registros van a haber acá y qué va a significar cada registro. Cada registro va a estar representando uno de esos bits que están codificando el estado, ¿cierto? Ahora la pregunta es, si ya tenemos definido esto, ¿qué va a haber acá? Perfecto, acá están las transiciones. ¿Qué más? Las transiciones en el fondo son las que me dicen si estaba en tal estado, recibí tal entrada, voy a tal estado con tal salida. Claro. Entonces toda esa información está acá. Y en el fondo yo necesito que esta información que está acá quede plasmada en ese circuito. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Este es un circuito combinacional. Nosotros sabemos cómo diseñar un circuito combinacional, sí sabemos cuáles son las entradas y las salidas asociadas a cada entrada con la combinación de entradas. ¿Cómo se hacía eso? Yo hacer una tabla como con la salida, esta salida y hacer carnot y sacar el circuito. ¿Cómo se llama esa tabla con las entradas y salidas? Para ver. Ya, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es una tabla de verdad primero, ¿ya? Donde vamos a utilizar esta información para saber si estábamos en un cierto estado, cuál va a ser el estado siguiente. Perdón, si estábamos en un estado y recibíamos cierta entrada, cuál va a ser el estado siguiente y la salida asociada. Entonces, acá están las tablas, de verdad. Si se fijan, en la primera columna está el estado, pero en realidad en estricto rigor no es necesario tenerlo ahí, solamente está como para que nos acordemos de qué se trata, ¿ya? Y si se fijan también, hay una correlación directa, 1 a 1, entre la letra del estado y estos dos bits de acá, que son la codificación del estado, ¿cierto? Que ya la habíamos visto acá. Esta es la codificación del estado. Entonces, Q1 y Q0 están representando el estado, y por lo tanto, cada vez que en esta tabla de verdad aparezca A, Q1 y Q0 van a valer 0 y 0, ¿sí? Cada vez que aparezca B, Q1 y Q0 van a valer 0 y 1. Y cada vez que aparezca C, Q1 y Q0 van a valer 1 y 0. ¿Sí? Y aquí abajo nos queda un espacio donde podríamos haber agregado un cuarto estado que no existe, ¿ya? Y eso es porque con 2 bits podemos manejar hasta 4 estados. Luego, para cada estado vamos a poner todas las combinaciones de entradas posibles, ¿cierto? Que son X1 y X0. Entonces, por ejemplo, para A, acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Y por lo tanto, el circuito combinacional, en este caso, el número de bits que tiene es la suma de los números de bits de las entradas, el número de bits de las entradas, con el número de bits del estado, ¿cierto? ¿Sí? O sea, el número de bits que están entrando al circuito combinacional es esto más eso, que es el número de bits de las entradas más el número de bits del estado. En este caso son 2 y 2. Por eso tenemos 4 entradas para ese circuito combinacional. ¿Cuál es tu nombre, Leonardo? José. José. ¿Cuál es el número de bits de la salida del circuito combinacional? Ya, y en general, en función de otras cosas.
¿Qué está saliendo del circuito combinacional? No se ve allá atrás. ¿O sí? ¿Sabes cuál es el circuito combinacional? Sí. Es este de acá. Está en celeste. ¿Qué está saliendo de ahí? Salen estas dos flechitas, esa y esta de acá. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿La salida de qué? No. Estas son las salidas del circuito secuencial que estamos diseñando, ya que este grande de acá. ¿Sí? Y por eso van aquí hacia afuera. ¿Y esto de acá? No. ¿Alguien se acuerda lo que es esto? Este es el estado siguiente. El estado siguiente. ¿Ya? Entonces, José, ¿cuántos bits de salida tiene el circuito combinacional? 2. No, lo que había dicho antes estaba bien, son 4. Ahora, ¿por qué son 4? Porque son los dos resultados que tenemos. El del estado y el del... Porque aquí hay 2 en la salida del circuito secuencial y el estado lo tenemos codificado en 2 bits también. Por lo tanto, es la suma de esos. Pero ¿y por qué son dos las salidas? Si en la tabla en el diagrama estaba ahí esa ¿Cierto? Me equivoqué. No me hagas equivocar, nunca más. Este circuito secuencial tiene una sola salida, así que en realidad son 3. ¿Ya? Aunque el estado en 2 y el otro... Sí, la salida tiene... Acá hay una sola salida. ¿Ya? Por lo tanto son 3 bits. ¿Ya? De 1 y de 0 están codificando el estado siguiente y codifica a la salida de cada instante de tiempo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio. ¿Qué debería ir aquí en esta fila? La salida es 0 y el estado siguiente es C, entonces sería de 1 y de 0 1, 0 y de 0. Ya, si lo lees así de corrido. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ya, muy bien. ¿Julio esto? Ya. Lo que dijo Julio es que aquí estamos en el estado 0, 0, que es A, y aplicamos la entrada 0, 0. ¿Ya? Entonces estamos acá, al aplicar la entrada 0, 0, pasamos por aquí, la salida es 0 y pasamos a C. C es el estado 1, 0. Por lo tanto, lo que debería haber acá es 1, 0, que es el estado, y 0 es la salida. ¿Claudio? amor. Labor. No, Claudio está ahí. Ya, labor, perdón. 1, 0, 0 también. 1, 0, 0. 1, ya, muy bien. De hecho, sigue la misma flecha, ¿cierto? ¿Tu nombre? Sebastián. ¿Qué viene aquí? 0, 1. 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque al leer 1, 0 pasa de A a B y quitamos 0 a la C. Ya. Muy bien. Omar. Aquí. Ya, muy bien. Mauricio. Aquí. Puede ser la
0, 0. Muy bien. ¿Tu nombre? Amanda. Amanda. ¿De aquí? Sería 1, 0, 0. Bien. ¿Tu nombre cuál es? Sí. José. Ahí. Ya. Daniela. ¿Por qué? Hola, perdón. Sí, me equivoqué por Ya, a ver, si estamos en B, Ojalá. 1, 1. Sí, que pensé que la L era el 1, 0. Ya. Ok, 0, 0, 1. Daniel. Cero, cero, cero. Muy bien. Allá atrás, ¿tu nombre? Alfonso. Alfonso. 1, B, 0, 1. 0, 1, 1. Sí. ¿Alguien? Felipe. No sé cuál es el verbal al B, pero no logro ver qué es lo que es la flechita que va haciendo. ¿Cuál flechita? La que está más a la derecha. ¿Esa? Esa. ¿Qué es lo que no ves? ¿Eso o eso? No, los números. ¿Cuál No, número? ese ¿Ese? de la diagonal. ¿Ese? O ese está direccionando la sombra. Ahí dice. En la abajo. Ya. La abajo a la derecha. Es un 1. 01/1. Es un 1. Va al B. Por lo tanto tiene la codificación del B, que es 0,1. Y tiene un 1. Ya, muy bien. Benjamín. 0, 1, 1. Ya, bien. ¿Y el pequeño ahora? Está codificado. X. Bien, muy bien. Y los otros también. ¿Alguien no entiende por qué aquí van X? ¿Todos entienden? ¿Seguro? ¿Tú entiendes? Yo. Catalina, ¿sí? ¿Entiendes? Por favor, porque Ya, ¿por qué van puras X? me importa, ¿no? Ya, ¿y por qué no importa? Porque no estamos. No está el estado. Ya, exacto, porque aquí, cuando estamos en esta codificación de estado, ese estado no existe, en teoría nunca deberíamos llegar ahí. ¿Ya? Así que no importa lo que pase cuando llegamos ahí. Si llegamos ahí, quiere decir que hay algo malo. Ya. Y después, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Quién me puede responder? para cada salida. Un mapa de Carnot para cada salida, exactamente. ¿Cuáles son las salidas? De 1 de 0 y 10. De 1 de 0 exacto. ¿Qué hora es? ¿Esta clase hasta qué hora dura? Queda uno. No, ¿Ah? ¿Para qué? ¿El de acá?
programa que uno puede hacer como el diagrama de estado y que haga eso y lo otro. Igual es como súper automatizable. Sí. De hecho hay unos lenguajes de programación como Verilog y VHDL donde uno puede programar directamente como el diagrama de estado y lo pasa a un hardware. Hay unas tarjetas que se llaman FPGA que tienen muchas compuertas por hardware, ¿ya? Y se puede como por software configurar las conexiones físicas de esas compuertas. Y por lo tanto y el software digamos, toma lo que uno programó en Verilog o en VHDL y lo transforma en un circuito. Pero usando esta lógica. Claro, sí. Pero en este curso no vamos a ver eso. Ya. Bueno, vamos a pasar rápido esto porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Recuerden solamente que aquí está esto en Grade Code y esta es la salida de 1. Ya. Lo que sí vamos a tratar de hacer los rectángulos. A ver, ¿a quién no le he preguntado tu nombre? ¿Sí? Fernando. ¿Cuáles rectángulos se podrían hacer acá? Hay un 1, 1, 1, 0, 0, no sé. 0, 0, ¿No vendrían allá atrás? Las últimas dos líneas no se alcanzan a ver. Las últimas, creo que la tercera línea son X y la cuarta son 0 o algo así. 1, 1, 1, 0. Ya. 0, 1, 0, 0. Puras X, ceros y puros 0. Ya, entonces podría ser el cuadradito de 2 nomás. Un cuadradito en la esquina de arriba, un rectángulo de los primeros dos de la esquina, del segundo con el tercero. ¿Ese? Sí. ¿Y después? Segundo con el tercero. Ese mismo con el de abajo o con la X. ¿Ya? Sí, cualquiera de esos. Ya, perfecto. Muy bien. Todas las X también. Se podrían agrupar todas las X, pero con eso no ganamos nada. Solamente tenemos que agregar un nuevo término y más circuito, más contaminación. Por lo tanto, finalmente llegamos a 3 términos, ya que serían esos 3. Lo mismo para D0, ¿ya? Está ahí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Sebastián. ¿Qué términos se podrían agrupar acá? De la última fila, sí. Los últimos dos de la derecha, ¿Ya? se corre un espacio a la izquierda, esos dos, y donde está el 1, 0, el primero arriba de la columna y el último abajo. Ya. ¿Alguien cree que se puede mejorar eso? Hola. Sí, los cuadrados de abajo para agarrar la X de arriba. ¿Ya? ¿Y qué gano con eso? Eliminar una de arriba. Ya. ¿Escuchaste? ¿Entendiste eso? Sí. Si tengo estos dos, puedo agarrar también esa X de ahí y lo mismo con estos dos de acá. Y con eso puedo eliminar una variable. Ya, entonces quedan de hecho los términos más chiquititos. Falta algo parece. Un término aquí. Sí, falta un término ahí. Porque se puede, no siempre. ¿Cuál falta? Pero es que basta con dos. No, pero está bien. En la última columna, primero con el último y después el cuadrado con la columna. Sí, está bien, dos, ese cuadrado, y después el uno con el uno arriba. Claro, perfecto. Cierto. Entonces, este con ese y después este cuadrado. Sí. Ya. Entonces, este cuadrado sería, veamos si está bien. Este cuadrado sería Q1
de ese término. Y esos dos serían solamente no crucero. No hay que se lo traigan. Ya, está bien. Muy bien. No es tan fácil esto de los neumáticos. Ya. Y ahí, ¿qué se puede hacer ahí? La fila, la columna. Ya, muy bien. Con la X. Bien, ¿y qué más? El cuadrado de abajo. Ese y el de lado. Deberían quedar tres términos entonces. Con dos variables cada uno porque tienen 4 elementos. ¿Sí? Está bien. Ya. Y eso sería todo. Vamos a hacer ahora un trabajo grupal. ¿Hay alguna pregunta antes del trabajo grupal? ¿Les quedó claro cómo diseñar el circuito secuencial?